Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A Mingo lo consiguen en X y en Instagram como @Mingo TV, aludiendo y haciéndole propaganda al canal de YouTube. Y a Erika Mendoza la consiguen en X como @Ementov y en Instagram como @Erika Mentov. A todos les agradecemos el esfuerzo por suscribirse al canal, por difundirlo, por comentarlo. El boca a boca aquí es súper importante. Por, por supuesto, comentar nuestros programas en X o en Instagram, en fin, por hacer de esta plataforma una plataforma de participación y mutuo reconocimiento. Gracias a Catherine Manzano por ser la productora ejecutiva de ese programa y por supuesto como todos los viernes con el profesor Daniel Lajoud, que lo consiguen en X como @Daniel Lajoud con H intercalada. Síganlo por allí. Ustedes saben, profesor de economía y doctor, bueno, es economista con un doctorado en historia, así que es profesor de economía e historia en nuestras universidades de Caracas. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Feliz viernes. Bueno, muy buenos días, gracias Víctor. Y gracias a los oyentes, ¿no? Y además disculpándome porque la semana pasada no pude estar, ¿no? ¿Ok? Pero, bueno, nosotros habíamos hablado hacía algún tiempo, habíamos cerrado la historia hablando del periodo de Páez, ¿no? ¿Ok? Entonces, es buena idea ver qué cosas ocurrieron, ¿no? Porque yo comenté en ese programa que había algunos elementos en el gobierno de Páez que podían vincularlo con la idea del liberalismo económico, pero que al mismo tiempo había bastante brosa por ahí, ¿okay? Que efectivamente no cuadraba dentro del liberalismo. ¿Okay? Hoy vamos a tocar un poco ese tema porque vamos a ver la primera ruptura de ese intento de modernizar al país, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Que parece que eso es recurrente en la historia de Venezuela, ¿no? O sea, así como el proceso de independencia, que nosotros lo elogiamos muchísimo, fue el acabose de un periodo de crecimiento muy importante que tuvimos en el siglo XVIII. ¿Okay? El país parece que retomaba las riendas del progreso eh, en- con, con la separación de Colombia y con la creación de Venezuela, ¿no? Que a veces algunos profesores de historia tratan muy mal a Páez, este, y personas en la calle tratan muy mal a Páez porque lo tratan como si fuese un traidor. Claro, Sí, porque la forma de asumir nuestra historia como una especie de telenovela de buenos y malos, sí, y con el gran respaldo, imagínense usted, historiográfico, desde el que se ha hecho desde el poder en los últimos 25 años, siendo el por defecto Bolívar el bueno, todos los que se le opusieron a Bolívar son malos, malo Santander, malo Piar, malo Páez, que yo creo que de vainita no lo sacaron del Panteón Nacional, tal vez porque no les dio tiempo. y Pero así bueno, claro, la estatua de Colón podían haber sacado los huesos de Páez en cualquier momento. bueno, y de hecho, una de las cosas que hay que reconocerle a Páez es que Páez es el padre de verdad del país, ¿no? Él es el que de verdad funda Venezuela y que la refunda, ¿ok? Y el que se preocupa porque esa Venezuela sea una Venezuela de progreso, ¿no? Ese es un elemento que hay que destacar mucho en Páez, ¿no? Hay una cosa que yo recomiendo a los oyentes, ¿no? Porque una de las lecturas que yo hice mucho antes de comenzar el doctorado y que a mí me motivó mucho a estudiar la historia fue la lectura de los trabajos de Francisco Herrera Luque. Y Francisco Herrera Luque tiene un libro muy, pero muy importante que se llama Los Cuatro Reyes de la Baraja. ¿Okay? Y él vincula estos cuatro reyes en primer lugar, a Páez. ¿Okay? O sea, él no pone a Bolívar como uno de los reyes de la baraja, pone a Páez. ¿Okay? El segundo, Antonio Guzmán Blanco. El tercero, Juan Vicente Gómez. Y fíjate, nosotros tenemos mala historia de los tres, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y el último de los reyes de la baraja es Rómulo Betancourt, ¿no? Entonces, hoy se crea una mala historia de Betancourt, ¿okay?
pero yo creo que Renaluque dio en el clavo, pues esos son los cuatro personajes más importantes de nuestra historia, ¿okay? Que hay que rescatar, ¿okay? Y ojo, y tienen su lado bueno y su lado malo, ¿okay? O sea, y un buen historiador tiene que ser lo suficientemente neutral como para decir esto está bien, esto está mal, ¿okay? Entonces vamos a ver qué cosas estuvieron mal, ¿no? ¿Okay? Fíjate, habíamos comentado que Páez eh, este, eh, propone unos cambios importantes, ¿okay? Y bueno, quizá el primer cambio importante es que el segundo presidente es un civil, ¿okay? Y bueno, ahí van a ocurrir dos cosas, ¿no? En ese periodo que corre del 30 hasta el 35, que es cuando se elige el nuevo presidente, ahí ocurre una revolución que se llama la revolución eh, este, la, 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 hay una revolución separatista en el año 1831, ¿okay? Y entre ellos está Monagas, ¿okay? Mariño, ¿okay? Todos los líderes del Oriente, ¿no? Que nosotros habíamos hablado cuando hablamos de la independencia de que ese era un grupo muy importante, ¿okay? Que el Libertador ninguneó, ¿okay? Y bueno, ellos se van a, ellos aprovechando el impulso que se estaba dando por la creación de Venezuela, ellos proponen separar el oriente del occidente. ¿Okay? Ellos dicen que quieren crear una república aparte, ¿okay? Y Páez detiene ese proceso, ¿no? ¿Okay? Porque Páez tiene conciencia de un territorio unido, ¿okay? Y bueno, y eso va a marcar el retiro, ¿okay? Parcial de Monagas y de Mariño y del resto de los líderes orientales, que van a volver por sus fueros en el año de 1835, ¿no? Porque ellos son los que van a tratar de tumbar al primer presidente civil, que es Vargas, ¿no? Y bueno, de nuevo son derrotados por Páez. Páez detiene el intento de golpe, pero Páez hace una cosa muy común en Venezuela, ¿no? El olvido, ¿okay? O sea, el perdonar, olvidar, nadie paga las consecuencias de sus responsabilidades, y bueno, Monagas se va a volver a su hacienda, ¿okay? Mariño también va a volver a sus negocios. Mariño era un comerciante, vuelve a los negocios, y bueno, hay una suerte de perdón ahí, ¿okay? El país, por su parte, comienza a crecer, ¿okay? Nosotros empezamos a volver a pagar la deuda externa, que es una de las grandes preocupaciones del siglo XIX, ¿okay? Y bueno, y los congresantes proponen una ley que se llama la Ley de Libertad de Contratos, ¿okay? Que es esa famosa ley que vincula el régimen con el liberalismo económico, ¿no? Yo tengo muchas dudas al respecto, ¿no? Yo no creo que eso sea de verdad liberalismo económico. Yo creo que los personajes de esta época, y sobre todo leyendo los trabajos de la Sociedad Económica de Amigos del País, yo tengo la impresión de que ellos no entienden la diferencia entre el liberalismo y el final del mercantilismo y la fisiocracia, ¿no? O sea que hay una mezcla de todas esas cosas juntas, ¿no? Y de hecho, los aranceles son muy altos, ¿okay? En un país que no hay empresas, ¿okay? Por lo cual esos aranceles no están ¿Qué protegiendo a nadie. sentido tenía eso? Digamos que simplemente abastecer las arcas del Estado, ¿no? Me imagino. El sentido era recaudar dinero, ¿okay? Porque claro, como Venezuela era un país netamente comercial, y eso es algo que hay que recalcar mucho, ¿no? Porque Venezuela produce ciertos productos agrícolas, pero Venezuela no se autoabastece, ni siquiera en alimentación, ¿okay? Entonces, bueno, Venezuela requería importar cosas, y para poder importar cosas tienes que exportar cosas, ¿no? Entonces, claro, eso fue lo que provocó que nosotros nos convirtiéramos primero en un país productor de trigo, ¿okay? Que es una cosa extraña. Lo que pasa es que el trigo eh, no es un cultivo típico del trópico, ¿okay? Entonces eso desaparece y el trigo es sustituido por la caña de azúcar. En los territorios donde había caña, ¿okay? Se comenzó a sembrar, o sea, donde había trigo se comenzó a sembrar caña, ¿no? Y la caña, eso hay que también ratificarlo, no es un cultivo originario. La caña viene del África por la vía de Canarias, ¿okay? Y una de las cosas
nosotros tenemos que reconocer también es que nuestros agricultores eran canarios, ¿ok? Los agricultores no eran venezolanos. El venezolano no es un hombre dado a la tierra, ¿ok? Bueno, porque el venezolano, ¿quién era? Los venezolanos eran los canarios, los españoles, los pardos, las mezclas, entre unos y otros, por supuesto, indios y negros allí también, pero aquí, digamos, nosotros vivimos 300 años de imperio con una fuerte presencia de españoles y canarios. y Bolívar, ¿a quién le declara la guerra? A sus vecinos. los españoles y canarios, Contar con la muerte aunque sea inocente. claro. Y entonces él es el que crea una categoría que llaman venezolanos, ¿no? Pero de hecho, el venezolano típico, ¿ok? No es el que cultiva la tierra, el que cultiva la tierra es el canario. Y se vienen en grandes cantidades. Eso lo reseñamos cuando hablamos de Juan Francisco de León. Pues Juan Francisco de León es el hombre que promueve la entrada de muchísimos canarios a Venezuela. Todos cultivaban, todos eran sembradores de cacao y todos eran, además de eso, contrabandistas. ¿Okay? Que ese es otro elemento que hay que recalcar mucho. Bueno, efectivamente, el país sembraba para poder tener en ese tiempo oro con el cual comprar los productos que necesitaba para subsistir. Pues, ¿okay? Y esa también es la razón del por qué los ciclos nos afectaban de la manera en la que nos afectaban, ¿no? Porque nosotros no producíamos nada. ¿Okay? Lo que producíamos era cacao, después café, ¿okay? Un poco de caña de azúcar. La caña de azúcar logró extenderse, porque claro, las haciendas de caña normalmente montan una fábrica que es el ingenio, ¿okay? Por lo cual esa es la primera agroindustria venezolana, ¿no? Y el ingenio produce, ¿qué es lo que produce el ingenio? Azúcar, ¿okay? Papelón, melaza, ron, alcohol, ¿okay? Eso es lo que produce, ¿no? Y esas cosas también se producían de muy buena calidad y se vendían, ¿okay? Bueno, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar ingenios azucareros en Venezuela, ¿no? Y Pero utilizan una infraestructura centenaria. O sea, uno se pregunta, ¿cómo es que esto no ha explotado? Porque de verdad, es maquinaria que tiene 100 años, 120 años. A mí me tocó. Y cuando yo visité esos ingenios que por supuesto producían azúcar, todo eso que usted dice, yo decía, wow, a mí que me digan cuándo ha habido aquí inversión nueva. No hay, no ha habido. O sea, también hay que decirlo, ¿no? Aquí hay un retraso tecnológico importantísimo porque el entorno país no da confianza para grandes inversiones. bueno, y fíjate, por ahí van los tiros de este cuento, ¿no? Porque fíjate, como tú dices, esos ingenios son maquinaria muy vieja, ¿ok? Por supuesto, eso hace que el agricultor que hereda ese trabajo, ¿ok? No piense nunca en renovar, ¿ok? Y no es el empresario que está pendiente de la tecnología de punta, ¿ok? Y eso es lo que va a terminar afectando nuestra agricultura, pues nosotros vamos a seguir cultivando café con el método tradicional, vamos a seguir cultivando cacao con el método tradicional, vamos a seguir explotando todo ese productero con el mismo criterio del siglo XVIII. ¿Okay? Y bueno, y por supuesto, eso va a hacer que nuestra agricultura se vuelva obsoleta. ¿Okay? Por eso es que cuando entra el petróleo los sobrepasa, no los elimina, ¿okay? Sino que los sobrepasa. Y ellos no pueden competir con el exterior porque no tienen visión empresarial. ¿Okay? Y a eso va un poco el cuento de lo que estamos echando, ¿no? Fíjate que se modifica esta ley de Esperiquita, ¿okay? Y la ley de Esperiquita, perdón, se crea la ley de libertad de contratos. La libertad de contratos dice que usted puede pactar con cualquier persona, cualquier cosa, y el gobierno no se puede meter ahí. Es más, el gobierno, Ahora, antes de la ley de libertad de contratos, que eso también yo le quería preguntar, ¿qué había? ¿Cuál era el nada. marco? No había nada. Nada, o sea, si usted consiguió un crédito que era muy difícil en esa época, porque no hay bancos, ¿ok? Y lo que hay son prestamistas, ¿ok? Entonces, bueno, si el préstamo no se paga, ¿ok? Entonces el prestamista probablemente va a actuar físicamente contra mí, ¿ok? Porque no hay una ley que lo proteja, ¿no?
En el caso más benigno, ¿okay? Se podía pedir la intersección de la iglesia y eso normalmente pasaba también, ¿no? ¿Okay? Pero no había quien protegiese al prestamista, ¿okay? de, la, del, de la posible mala fe del agricultor. ¿Okay? Y también por ahí van los tiros. ¿Okay? Entonces, bueno, se abre esta puerta con la libertad de contrato. ¿Okay? Y bueno, y eso este, abre también las puertas para la entrada de unos bancos, ¿no? Va a entrar el Banco Colonial Británico y después el gobierno va a fundar, junto con los comerciantes, fundamentalmente comerciantes británicos, un banco que se va a llamar Banco Nacional. ¿Okay? Y ahí está el cuento, ¿no? Fíjate tú que este banco es un banco mixto. ¿Okay? Si estamos ante un gobierno verdaderamente liberal, el gobierno verdaderamente, el gobierno no puede ser socio de esto. ¿Okay? Y el gobierno va a ser socio del Banco Nacional. ¿Okay? Y eso va a crear problemas muy serios en los últimos años de paz, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, este, llega el Banco Colonial no está muy interesado en el negocio del préstamo y el depósito, está más interesado en ser una oficina de recaudación de dinero para poder pagar la deuda externa, ¿no? Y para eso se crea. ¿Okay? Entonces ese banco no va a tener una actividad hacia el público muy importante, su actividad es más con el gobierno. ¿Okay? Y bueno, y esa es también la razón por la cual los comerciantes que sienten que ellos quieren crédito, ¿okay? Le proponen al gobierno la creación de este Banco Nacional. Se crea y se crea con ese carácter mixto, ¿no? ¿Okay? Que es bien extraño, ¿no? Entonces eso ya contradice bastante más lo que venimos pensando de que esto es liberal, esto no es liberal. ¿Okay? Entonces, bueno, el Banco Nacional, 20% capital del gobierno, 40% capital del, de los británicos y el otro 40% está en pendiente porque lo van a suscribir. ¿Okay? O sea, es un capital no suscrito. Tiene poquito capital. ¿Okay? Claro, hay que pensar que la Venezuela de inicio del siglo XIX es una Venezuela pobre. ¿Okay? Ya han habido varios intentos de montar bancos, pero esos bancos están sobredimensionados. Eran bancos que querían tener 1 millón, 2 millones y 3 millones de patrimonio y no hay tanto peso en Venezuela como para armar un capital de ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente este banco comienza a funcionar. Este banco le va a prestar plata a algunos agricultores, ¿okay? Pero fundamentalmente le va a prestar a los comerciantes y los comerciantes se van a encargar de prestarle a los agricultores. ¿Okay? Y bueno, va a ocurrir, ¿okay? Tú tienes que pensar en esto, o sea, lo que relatamos, pues el agricultor no es el empresario moderno, ¿okay? No es el hombre que está preocupado por la tecnología de punta, no es el hombre que le interesa que el negocio prospere por la vía capital, ¿okay? Y bueno, solicitan créditos y no los pagan. ¿Okay? Entonces, bueno, eso va a prender las alarmas. ¿Okay? Entonces, en el año de 1837, ¿okay? Perdón, 41, el gobierno crea una ley que se llama la ley de Periquita, ¿okay? Que es la ley que va a dar el procedimiento para el embargo de quien no paga. ¿Okay? Eso es. ¿Okay? O sea, ya el gobierno está metiéndose un poquito aquí, pero se mete no para legislar el contrato, sino para legislar el proceso de embargo. ¿Okay? Claro, ahora, en todo ese tiempo, profesor, ¿dónde estaban los tribunales, la justicia, los jueces? ¿Cuál Bueno, era su... es, de- esa es otra historia, ¿no? O sea, tenemos que pensar que el venezolano de aquella época es muy parecido también al venezolano de esta época, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el venezolano? No, yo eso de cargo político no quiero. Yo eso de ser juez, yo no quiero. ¿Okay? Y entonces, claro, eso hacía que los tribunales fueran pocos. ¿Okay? Las personas que se dedican a eso son muy pocas. ¿Okay? Y bueno, eso hace que inicialmente no tenemos tanto pero cuando los problemas empiezan a crecer, ¿okay? Tenemos demasiado trabajo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y efectivamente no había un procedimiento
para ver cómo se resuelve esto de que el señor no quiere pagar, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese procedimiento lo da la ley de Esperiquita. ¿Okay? Entonces, bueno, la ley va a seguir funcionando, pero en paralelo está pasando otra cosa, ¿no? Que cuando uno habla de historia de Venezuela, y ese es el gran defecto de la historia de Venezuela, y cuando yo era un muchacho, a mí me costaba mucho entender, porque yo decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Okay? Porque parece como que es una película en la que te tiran escenas, ¿okay? Y tú no sabes de dónde viene esa escena, ¿no? ¿Okay? Entonces, en el año 37, en los Estados Unidos se va a dar una crisis financiera. ¿Okay? Y este es un momento en el que no hay banco central. ¿Okay? Estados Unidos le costó mucho montar un banco central. Hubo tres propuestas, bueno, dos propuestas previas al Banco de la Reserva Federal, que se conocen con el nombre de Primer Banco Nacional, Segundo Banco Nacional, ¿okay? Y después, por fin, el Banco de la Reserva Federal. ¿Okay? Y en este momento, algunos billetes que están circulando en Nueva York son billetes de banco que no existen. ¿Okay? O sea, la falsificación, ¿okay? Es la causa de la crisis del 37 en los Estados Unidos. ¿Okay? Y bueno, eso va a provocar una profunda crisis en los Estados Unidos, ¿okay? Una crisis de desconfianza hacia los bancos y una crisis también de tipo económico. O sea, ellos entran en una recesión terrible, ¿okay? Que pudiera ser comparable con la del 29. ¿Okay? Y, y los Estados Unidos no rompen relaciones comerciales con Inglaterra, ¿no? Hay que entender que esa es la mentalidad anglosajona. Pues, o sea, yo me peleé contigo, pero no por eso vamos a seguir haciendo, no vamos a seguir haciendo negocio. ¿Okay? Entonces, bueno, ellos siguen siendo proveedores de materia prima para Inglaterra y compradores de bienes finales de Inglaterra. ¿Okay? Bueno, además de que le compraban a Francia, le compraban a todos los que producían, Holanda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos proveen la materia prima para Inglaterra. Y bueno, al entrar en crisis Estados Unidos, la crisis pasa el Atlántico y llega a Inglaterra. Y como Inglaterra es la que nos está comprando a nosotros en este momento el cacao y el café, ¿okay? Entonces, bueno, Inglaterra deja de comprar porque está en recesión, ¿okay? Y eso nos afecta a nosotros. Entonces, eso puso peor la situación con los agricultores. Hubo muchísima más moratoria, ¿okay? Y entonces los, el gobierno entra en desprestigio, ¿okay? Porque no hay solución, ¿no? Y otra de las cosas que pasa y que es típico de Venezuela es que nosotros creemos que siempre el gobierno es culpable de todo. ¿Okay? Entonces, bueno, al gobierno le echaron la culpa de la crisis, ¿okay? Y eso aumentó el descontento, ¿okay? Y el binomio Sulet-Páez, ¿okay? Que había sido la norma de este periodo, ¿okay? Con la única excepción de Vargas, ¿okay? Entonces no tiene aprecio en la sociedad. ¿Okay? Entonces Páez, para tratar de resolver esto, ¿okay? Negocia con Monagas, ¿okay? Y le dice al general Monagas, mire, nosotros necesitamos una cara para que sea presidente. Pues, ¿okay? Y como nuestra cara no le gusta al pueblo, ¿okay? Entonces, bueno, nosotros le vamos a pedir a usted que haga la parte de nosotros. Pues, ¿okay? Y Monagas inicialmente hace el acuerdo con ellos, le dice que sí, que está bien, que él va a respetar las normas, que él va a mantenerse dentro de la Constitución, ¿okay? Y que confíen en él, pues, que no va a haber problema. ¿Okay? En el interín también, ¿okay? Y producto de esta misma crisis, surge la figura de Antonio Leocadio Guzmán, que también es otro de los malos de la película, ¿no? Siempre a Antonio Leocadio le tiramos de todo, ¿no? Antonio Leocadio es un personaje interesantísimo, ¿okay? Yo he leído bastante de Antonio Leocadio y a mí me parece interesante, ¿no? Él es el fundador, junto con Carlos Lander, de Tomás Lander, de una cosa que se llama el Partido Liberal Venezolano, ¿okay? Que no es liberal. ¿Okay? El Partido Liberal era más bien un partido que exigía el control de la economía. ¿Okay? Y de hecho, una de las críticas que ellos tienen para Páez es que Páez deja que esto
funcione de acuerdo a la CFR y la CEPACE, y ellos no están de acuerdo con eso. Ellos quieren que el gobierno tenga una posición mucho más activa en política económica, que fije las tasas de interés, que le exija a los banqueros que le presten plata a los agricultores, quieren proteger a los agricultores, quieren proteger a los muy pocos artesanos que hay en la República. Y bueno, ese es el plan de ambos, ¿no? De Tomás Lander. Ahora, esto lo comentamos una vez, ¿no? Pero hasta el siglo XXI se replica la circunstancia de que los agricultores quieren hacerse pasar por los débiles, los pobres y los vulnerados de la película. Y siempre ha sido un problemón el tema del crédito, porque lo que ha hecho el gobierno es obligar a la banca a tener carteras de crédito, que Sí, para son un desastre, porque alguien paga el almuerzo, ¿no? O bueno, sea, para tener vigente esa cartera, a lo mejor el crédito al consumo es más caro. bueno, pero fíjate, Comercial. eso fue lo que llevó a Gómez en su tiempo a crear un banco que él llamó el Banco Agrícola, Banco Agrícola y Pecuario, ¿okay? Que fue un banco que muy rápidamente quebró, ¿okay? Y que obviamente el gobierno tuvo que capitalizar para que el banco quebrara, ¿okay? Porque los agricultores no pagaban. ¿Okay? Pero ese es un cuento que no se echa, ¿no? Nunca se dice que los agricultores no pagan, sino que es que el banco no sirve. ¿Okay? Y bueno, y es también el motivo que tiene detrás el decreto de creación de la cartera agrícola en el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, ¿okay? Porque los banqueros no le prestaban al sector agrícola. Y hubo un caso cuando éramos bancos libres, o sea, cuando no había banco central y los bancos podían emitir billetes, ¿okay? Pero funcionaban de acuerdo a una norma, ¿no? La gente cree que banco libre significa que yo hago lo que me da la gana. No, 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 no es que tú haces lo que te da la gana, sino que hay unas normas, ¿okay? Tú las cumples, ¿okay? Pero no hay banco central, ¿no? Y curiosamente, ¿okay? Ese es el mejor sistema bancario que existe. Lo que pasa es que, claro, ese sistema no tiene banco central y por tanto el gobierno no tiene financiamiento, ¿okay? Y eso está detrás de la historia del préstamo para ¿cómo se llama? Para Castro, que nosotros vamos a tocar cuando hablemos de ese periodo. ¿Okay? Entonces, bueno, en este momento, los agricultores le piden crédito a este Banco Nacional, los agricultores no pagan, ¿okay? Y también piden créditos a los prestamistas, ¿okay? Que son los comerciantes. ¿Okay? Y los comerciantes se quejan porque el agricultor no les quiere pagar el crédito, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y hay que entender también una cosa, ¿no? La agricultura tiene una rentabilidad muy baja, ¿no? ¿Okay? La rentabilidad de un agricultor en este momento puede ser 6%, 5%, ¿no? Entonces tú no puedes asumir una deuda al 14, al 24, al 60%, ¿okay? Porque eso te arruina, pues, ¿okay? Entonces no tenía sentido que el agricultor pidiera el crédito, ¿no? Y tampoco tenía sentido que el prestamista se lo diera, ¿okay? Entonces, bueno, eso es lo que pone en la mente de Antonio Leocadio Guzmán, que nunca fue un agricultor, ¿sí? Y Tomás Lander, que sí era un agricultor. Tomás Lander tenía sus haciendas en los valles del Tuy, ¿sí? Y ambos se ponen de acuerdo para fundar este partido liberal. Se reúnen con un montón de personas, casi todos ellos agricultores, ¿sí? Que van a exigirle al gobierno que cambie las normas, ¿no? Que acabe con esa ley de libertad de contrato, porque esa ley de libertad de contrato es mala, ¿okay? Que acabe con esa ley de espera y quita, porque además me quieren embargar, ¿okay? Entonces nosotros queremos un gobierno mucho más activo en política económica, eso es lo que quieren, ¿no? Activo en el sentido de, sálvame. Sí, O sí, sea, el gobierno más providencialista, pues, que se eso, dedica no a gobernar, sino a resolver los entuertos de las relaciones entre las partes, ¿no? eso es lo que ellos querían, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, eso confunde toda la historia, porque claro, después cuando Gil Fortuna está escribiendo su historia constitucional, él va a decir que el gobierno de paz es un gobierno conservador. Entonces nosotros empezamos a pensar que el gobierno de paz es un gobierno monarquista, ¿okay? Que
que no quiere las libertades económicas, y en cambio este gobierno de liberales es un gobierno de libertades económicas, que es todo lo contrario, ¿okay? O sea, más bien, el Partido Liberal debe llamarse conservador, ¿okay? Y el Partido Conservador debe llamarse liberal, ¿okay? Claro. Entonces, no, es una confusión terrible que nos afecta, ¿no? Pero además, hay que tener bien claro que ese Partido Conservador no es totalmente liberal, ¿no? Tiene sus toquecitos, pero no es totalmente liberal, ¿no? Igual que el otro no es totalmente conservador, porque va a hacer algunos cambios muy importantes que se van a evidenciar cuando ellos lleguen efectivamente al poder, que es en el gobierno de Guzmán Blanco. ¿Okay? Entonces, bueno, eh, eh, Antonio Leocadio agarra una popularidad increíble, ¿okay? Con su periódico. ¿Okay? La gente quería que Antonio Leocadio fuera el presidente. ¿Okay? Y esa es la preocupación que tiene Páez, ¿no? Que Páez dice, si dejamos que este loco sea presidente, aquí va a haber un desastre. Entonces eso es lo que lleva a Páez a negociar con Monagas. ¿Okay? Y bueno, incluso hay una manifestación, ¿okay? Que viene desde el interior de la República, liderada por este señor Antonio Leocadio Guzmán. ¿Okay? Y él supuestamente se iba a encontrar en el poblado de Tejerías, ¿okay? Ahí en el estado de Aragua, para negociar con Páez la transición, ¿okay? Porque él iba a ser el siguiente presidente. Y bueno, el hombre se asusta. ¿Okay? O sea, pasa que Antonio Leocadio viene con aquella muchedumbre de gente detrás de él, porque es un hombre efectivamente eh, arrastrador de gente, ¿okay? Debido al periódico, ¿no? Al periódico El Venezolano, ¿no? Y aquí también hay que contar que es un periodo en el cual el analfabetismo es muy grande, ¿no? ¿Okay? Y la gente no compra, no es que el periódico es masivo y lo lee todo el mundo, ¿no? Y hay un personaje que está con Antonio Leocadio en este momento, que es Ezequiel Zamora, ¿okay? Y Ezequiel Zamora, ¿okay? Que es un comerciante, ¿okay? Que tiene, además de, de comercio, haciendas, ¿okay? Y que tiene esclavos. ¿Okay? Fíjate qué liberal esto, ¿no? El tipo tiene Sí. esclavos. ¿Okay? Entonces, Bien avanzado el siglo XIX, bien avanzado el siglo XIX. él en su pulpería, ¿okay? Ahí en Calabozo, ¿okay? Le lee, él recibe, él está suscrito al, ¿cómo se llama? Al venezolano, y él lee el venezolano en voz alta ahí en la pulpería, ¿no? Y eso trae un montón de gente a oír a este hombre leyendo. Este hombre lee, ¿okay? Claro, casi todos somos analfabetas, ¿okay? Este hombre es el único que lee y no lee el periódico, ¿no? Y claro, en ese periódico la denuncia es permanente, ¿no? O sea, hay que pensar un poco en José Vicente Rangel, ¿okay? Hablando mal de la democracia, ¿no? Sí, sí, ¿Okay? sí. Ese es el periódico, ¿no? Incendiario, ¿okay? Y bueno, Y sin y de réplica, y sin réplica. En el y, sentido, no, ese era el canal y el canal tenía, por supuesto, intención y no es que, bueno, y ahora les voy a leer la réplica. Eso no existe, ¿no? no es que no existe la réplica. Y, no, Eh, y lo peor no es eso, lo peor es que ¿cómo se llama? Hay tanta libertad de expresión, lo cual le habla a uno de un liberalismo en ese sentido, ¿no? ¿Okay? Que este señor puede publicar eso y no lo llevan preso. ¿Okay? Es más, de hecho, él publicó El Venezolano. El primer venezolano sale a finales del, de la República de Colombia, ¿okay? Y bueno, y a él lo silencian, ¿okay? En el gobierno de Bolívar, a él lo silencian, ¿no? De hecho, la razón del por qué Antonio Leocadio usa una barba muy abundante, ¿okay? Es porque hay un general de la independencia que de origen brasilero, ¿okay? De apellido de Lima, del cual se habló muchísimo en el gobierno de Chávez diciendo que era el hermano nuestro que era de Brasil y no sé qué. Bueno, ese hermano nuestro era uno de los corruptos más grandes de la historia de Venezuela, ¿no? Además, lo dejaron manejando las aduanas, ¿okay? Y el hombre esquilmaba a quien pasara por la aduana, ¿okay? Y bueno, en ese primer venezolano, Antonio Leocadio también se creyó que el gobierno de Bolívar era un gobierno democrático y de libertad de expresión. Y bueno, él
denunció a De Lima, ¿okay?, como ladrón, ¿okay? Y bueno, De Lima lo esperó en la noche, ¿okay?, a la salida del venezolano. El venezolano quedaba en lo que hoy en día se llama la Plaza del Venezolano, y esa es la razón por la cual esa plaza se llama el Venezolano, ¿okay? Entonces, bueno, él lo esperó en una esquinita, ¿okay?, y sacó la espada, ¿okay?, y a este hombre que estaba desarmado, ¿okay?, le hirió la cara, ¿okay? Entonces, Antonio Locadio tenía una herida en la cara, y para taparse la herida, el hombre dejó crecer esa abundante barba que usó durante toda su vida, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y esa fue la manera de silenciar a Antonio Locadio. Entonces ya en el segundo periodo del venezolano, que es después de 1840, ¿okay?, él se explaya, ¿okay?, en crítica al gobierno de Páez, ¿okay?, y no hay una oposición abierta. O sea, o sea, no, es que no hay una respuesta a esta oposición, ¿okay? Y bueno, él tiene el ímpetu de la gente que quiere cambios, ¿okay? Y bueno, él supuestamente se iba a encontrar con Páez ahí en la ciudad de La Victoria. en- en- eh, y resulta que el hombre, cuando le dicen que viene Páez, el hombre sale corriendo y se esconde, ¿no? ¿Okay? Y entonces van a mandar una cuadrilla de la policía, ¿okay?, a tratar de buscar a este hombre para ver dónde se metió, ¿no? ¿Okay? Y lo consiguen escondido en su casa, ¿no? ¿Okay? Y bueno, lo meten preso, ¿okay?, y ahí va a haber una cosa terrible, ¿no? O sea, el juzgado que juzga a Antonio Locadio lo condena a muerte, ¿okay?, por conspiración, ¿okay?, a él y a Zamora, porque los dos estaban en el movimiento de gente que venía casi que con las ganas de tumbar a Páez, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que el supuesto candidato que iba a ser Antonio Locadio no esté en las papeletas de votación del día, ¿okay? Hay que entender otra cosa, ¿no? La votación en este momento no es universal, ¿okay? Tampoco es una votación por el Congreso, ¿no? Es una votación censitaria, ¿no? ¿Quiénes votaban en esta época? Gente que sabía leer y escribir, ¿okay?, gente que tenía propiedades, ¿okay?, o sea, los hacendados votaban, ¿okay?, los comerciantes votaban, ¿okay?, y algunas personas que tenían algún tipo de profesión. O sea, cualquier profesional liberal que tenga un nivel de renta determinado tenía derecho a votación, ¿okay? Y muy a pesar de eso, casi todo el mundo quería votar por Antonio Locadio, ¿okay? O sea, que si Antonio Locadio hubiese sido candidato, hubiese ganado en el año de 1847, ¿okay? Entonces, bueno, efectivamente, no fue el candidato, ¿okay?, y uno de los candidatos fue Monagas, y Monagas tenía el apoyo de Páez, ¿okay?, y Monagas gana el, el, la presidencia. Y bueno, inicialmente Monagas mantiene el gabinete de Páez, ¿okay?, lo cual aparenta que Monagas, porque no va a haber ningún cambio aquí, ¿okay?, parece que la cosa va por el mismo camino, ¿okay? Pero después entonces él empieza a sustituir, ¿no? Sustituye a este ministro por un ministro del grupito de la oposición, del grupito de Antonio Leocadio Guzmán, ¿okay? Mientras tanto, Antonio Leocadio Guzmán espera, ¿okay?, que lo ejecuten, ¿no? ¿Okay? Porque él acaba de llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, la primera acción que va a hacer Monaga es que, ante las súplicas de Carlota Blanco, que es la mujer de Antonio Leocadio, y Carlota Blanco se va a ir con Antoñito, el muchacho, el jovencito Antonio Guzmán Blanco, que es un niño, ¿okay?, van a ir a ayudarle a Monagas, ¿okay? Y bueno, y Monagas va a decidir cambiarle la pena de muerte a los dos por el exilio eterno. Ese es el decreto, ¿no? Y bueno, fíjate, es un presidente metiéndose en el Poder Judicial, ¿okay? Él conmuta la pena, ¿okay?, y la cambia por exilio eterno, ¿okay? Pero el año siguiente, ¿okay?, Antonio Locadio va a estar otra vez en Venezuela, el exiliado eterno va a estar en Venezuela, y va a ser el vicepresidente de Monagas. Y claro, eso prende las alarmas. Inmediatamente toda la gente de Páez sabe, este hombre nos traicionó, ¿okay? Entonces ellos se van a confabular, ¿okay?,
la Constitución de 1830 le daba un poder adicional al Congreso que no tenía, ¿okay?, la Constitución de Colombia, y que no van a tener tampoco las constituciones siguientes, ¿okay?, que es que el, el Congreso puede hacer un impeachment, ¿okay?, traer al presidente de la República y destituirlo, ¿okay? Y bueno, y efectivamente eso es lo que quiere hacer el Congreso, ¿okay? Y entonces la siguiente jugada de Monaga es, ¿cómo se llama? Es montar una banda para entrar al Congreso, ¿okay?, y acabar con esto, ¿okay? Entonces, efectivamente, eso ocurre, ¿okay? El Congreso se está instalando y una de las cosas que está en agenda es la discusión de lo que se va a hacer con el presidente, ¿okay? Y bueno, entra este tumulto de gente, ¿okay?, a atacar al Congreso, que se llama el asalto al Congreso. Hay otro tumulto un poquito más pequeño de gente que apoyan a los paecistas, ¿okay? Y bueno, y ahí se van a enfrentar en el sitio del Congreso. En el sitio del Congreso, y esto hay que aclararlo, es el aula magna de la Universidad Central, que queda en este momento en el Palacio de las Academias. Ah, ¿Okay? Existe la Universidad Central, esa que está cerca de la Plaza Venezuela, ¿okay? No existe el edificio del Congreso, ¿okay? Y el Congreso de la República se reúne en el aula magna de la Universidad de Caracas, futura Universidad Central. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos entran ahí, ¿ok? En ese asalto mueren dos diputados, ¿ok?, del ala paecista, ¿ok? Y, y Juan Vicente González, ¿ok?, que también es un paecista, el que había sido amigo de Antonio Leocadio y que después se convirtió en enemigo de Antonio Leocadio, y que es el hombre que va a dirigir la patrulla que va a detener a Antonio Leocadio, lo van a matar, ¿no? ¿Okay? O van a intentar matarlo. ¿Okay? Él se salva milagrosamente porque uno de los monaguenses, ¿okay?, no quiere que le maten a Come Libro, porque así es como llamaban a Juan Vicente González, ¿okay?, y dice, no, a Come Libro no me lo toque, porque ese es el que le enseña a mis muchachos, el general Ibarra. ¿Okay? Y bueno, y resulta que hieren mortalmente a Santos Michelena, ¿okay?, y Santos Michelena va a morir la semana siguiente, ¿okay?, por complicaciones con esa herida que le hicieron, ¿no? Es más, de hecho, Santos Michelena es la cabeza pensante de todas estas leyes, ¿okay?, que vienen surgiendo, ¿no? Incluso hay que reconocer una cosa adicional, ¿no? Santos Michelena logró un acuerdo con Colombia, ¿okay?, que lamentablemente el Congreso nunca ratificó, ¿okay? Si se hubiese ratificado ese acuerdo, ¿okay?, hoy en día nosotros seríamos los dueños de toda la Guajira venezolana, de toda la Guajira por eso colombo. es el tratado Pombo-Michelena, ¿no? Y, El proyecto de tratado. y eso lo firmó él con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, que se llama de apellido Pombo, ¿okay? Creo que es José Miguel Pombo, no recuerdo muy bien el nombre de este. Entonces, bueno, resulta que ellos firman ese acuerdo y el acuerdo necesitaba la ratificación del Congreso de Venezuela. Nunca se dio la ratificación, ¿okay? Y la ratificación se va a dar mucho después de la muerte de Santos Michelena. Y bueno, cuando eso llega a Colombia, Colombia dice, no, no, ya eso pasó de historia, ya nosotros no queremos respetar ese acuerdo, vamos por otra negociación. ¿Okay? Y eso es lo que hasta ahorita no se ha resuelto nunca. Pues, ¿okay? O sea que esa es una, ¿cómo se llama? Un punto a favor de Santos Michelena, ¿no? Yo insisto mucho en que Santos Michelena no es el liberal que nosotros nos imaginamos, ¿okay? Por lo que estoy diciendo, pues porque esto es un periodo en el cual hay un banco mixto, ¿okay? En el periodo en que los aranceles son muy altos, ¿no? Y no son muy altos porque tenemos que proteger a alguien. Fíjate, no han llegado los que quieren proteger, están apenas llegando. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que pasa al inicio del gobierno de Monagas, ¿no? Muy rápido, Monagas suspende el pago de la deuda externa. ¿Okay? Entonces, eso también prende las alarmas afuera. ¿Okay? Todo el mundo
este, O sea, él llegó dispuesto a saquear, pues, y efectivamente. se dan cuenta de Simplemente le caigo a tiro y ya está, pues. se dan cuenta de que la cosa no va por buen camino. ¿Okay? De hecho, ya el Banco Nacional, ya el Banco Colonial Británico cerró su puerta, ¿okay? No quiere estar en ese ambiente. ¿Okay? El Banco Nacional va a permanecer, pero va a permanecer casi quebrado, porque el Banco Nacional le ha prestado a los agricultores y los agricultores no pagan. Entonces, la gran solución de Monagas es una solución populista, ¿no? Monagas decide absorber la deuda agrícola. ¿Okay? Él dice, la deuda agrícola pasa a ser del gobierno. ¿Okay? Y entonces el Banco Nacional ahora cambió de deudor por otro malapaga que es el gobierno. Claro, que tampoco va a pagar. O sea, no, la disposición no parecía pagar, ¿no? Y entonces se decide la liquidación del Banco Nacional. ¿Okay? Obviamente en este ambiente no va a funcionar un banco. ¿Okay? De hecho, se modifica la ley de Esperiquita. ¿Okay? La ley de Esperiquita daba 6 meses para que el deudor se pusiera a, ¿cómo se llama?, en orden, ¿okay? Y volviese a pagar la deuda. Esta ley de Perequita extiende el plazo, la nueva ley de Perequita extiende el plazo hasta 6 años, ¿no? Tiene 6 años para pagar, ¿okay? Entonces, claro, en ese ambiente, el Banco Nacional no quiere funcionar, ¿okay? Y el Banco Nacional está peor que peor, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, efectivamente, Monagas tiene bastante popularidad entre las clases populares porque todo el mundo identifica a Monagas con un tipo que nos está regalando un montón de cosas, ¿okay? Pero la economía del país no está bien, ¿no? Y la crisis que yo comenté del año 37 se extiende, ¿okay? Se extiende y nuestro comercio fundamental era con Inglaterra que está en recesión. ¿Okay? Entonces, bueno, eso hace que la economía del país esté hecha un desastre. ¿Okay? Y tenemos a un señor que parece que los tornillos no los tiene bien en la presidencia. Y bueno, y la siguiente jugada de Monagas es que él llega a la elección y entonces él propone a su hermano como presidente. ¿Okay? En lugar de proponer a alguno del partido de Páez, que era la jugada, ¿okay? Él propone a su hermano como presidente. ¿Okay? Ya en este momento, Antonio Locadio no es el vicepresidente. Antonio Locadio dura mucho tiempo, muy poco tiempo de vicepresidente. Eso no significa que Antonio Locadio no apoye este movimiento todavía, ¿no? ¿Okay? Eh, Sin embargo, no está directamente en el poder se concentra en gente muy cercana a Monagas, ¿okay? Gente que en algún momento estuvo en el proceso de independencia muy joven y que formaba parte del ejército de Oriente, ¿okay? Y bueno, y efectivamente esta crisis hace caer muchísimo la economía venezolana, ¿okay? Sin embargo, José Gregorio gana la presidencia, ¿okay? Y bueno, y José Tomás pretende extender el comportamiento del periodo anterior a este nuevo periodo, ¿no? Él se va a lanzar para la siguiente candidatura. ¿Okay? Hay que decir que José Gregorio Monaga consumó el, ¿cómo se llama? Eh, el- la, la libertad de los esclavos. ¿Okay? O sea, en este momento todavía había esclavos, ¿okay? Pero entonces se creó una ley de manumisión en la cual los dueños de esclavos iban a ser este, resarcidos por la pérdida del esclavo. ¿Okay? Y bueno, y ahí se va a presentar un caso muy curioso, ¿no? Que va a venir Zamora con, diciendo que él tiene unos esclavos, pero que él no tiene los papeles de que ellos eran esclavos de él. ¿Okay? Y él va a exigir que le paguen también por lo que no tiene papeles. ¿Okay? Bueno, eso pone molesto a Zamora con este gobierno. ¿Okay? Y bueno, va a ocurrir que en el siguiente periodo se lanza otra vez José Gregorio Monagas, y José Gregorio Monagas propone un cambio en la Constitución. ¿Okay? La Constitución establece que no hay reelección inmediata. ¿Okay? Esa es la razón por la que Páez se alternaba con Sulet. ¿Okay? Y también es la razón por la cual Monagas se alterna con su hermano. ¿Okay? Pero ya Monagas no quiere seguirse alternando con el hermano, ¿no? Entonces Monagas propone la reelección inmediata.
y el cambio del periodo, ¿no? El periodo había sido de 4 años, igual que en el gobierno norteamericano, y él quiere llevar el periodo a 6. Oye, pero es que me parece tan conocido esa secuencia de sucesos. Claro, es que Estamos ese hablando de 1800. 1847 hasta 1855. Bueno, y eso fue lo que ocurrió a principios del siglo XXI. La misma secuencia, por la misma ambición, ¿No? Es por más, los fíjate, mismos resultados. no, y fíjate, mantener el gabinete y después ir cambiando el gabinete. La misma historia, ¿ok? La misma historia. ¿Ok? Ojo que no es que la historia, yo sigo insistiendo, no es que la historia se repite, ¿ok? Sino que nosotros no conocemos nuestro pasado. ¿Ok? Y No, pero lo que sí está clarito es que hay una pulsión del venezolano este, hacia el consumo voraz por el poder, y hay una fragilidad institucional crónica, ¿no? no, y hacia la anomia, ¿no? Porque tú lo que quieres es un presidente que te permita seguir siendo anómico, ¿ok? Así, Y hacer lo que a ti te dé la gana, ¿ok? es así. Eso es lo que tú quieres. Es más, cuando yo siempre he dicho, desde muy joven, yo siempre he dicho, porque uno vive en una comunidad en la que hay vecinos, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Y uno ve cómo los vecinos reaccionan frente a los otros vecinos, ¿no? El venezolano le gusta, ¿ok? Que yo tenga libertad, pero que el vecino no. Así es. Yo quiero un presidente que me dé cosas a mí, pero que no se las dé al vecino, porque a mí no me gusta el vecino. ¿Ok? Y eso no es democrático. ¿Ok? Eso Y no, a pesar de que haya una especie de consigna de que el venezolano es muy igualitario, eso que usted está planteando ratifica que al venezolano no le gusta la igualdad. Al claro, venezolano le gusta la construcción de privilegios a cualquier precio, a claro, cualquier, pero ya va, privilegio para mí. incluido la tiranía. Sí, sí, pero privilegio para mí. ¿Ok? Por eso, privilegio para mí, porque cuando uno es No para el, privilegiado, es más, la exhibición del privilegio sabrosa es que yo sea el privilegiado y tú no. Un poco el tema de las calles de Caracas, ¿no? O sea, el privilegio de los que tienen carros y placas y escoltas motorizadas, armados a la vista, sin identificación y sin uno saber quiénes son y por qué van armados. Porque supuestamente en este país ningún civil puede llevar armas. sí, eso es verdad, pero ahí está. ¿Ok? Y bueno, tú ves, como dices tú, los motorizados, que se les ve la cacha de la pistola en el cinto. ¿Ok? Así es. Y no tiene placa la moto. Eso, Ni ¿ok? identificación alguna. O sea, es la ley del oeste, ¿no? ¿Ok? Así, Pero bueno, ok. Entonces, bueno, fíjate tú, cuando él propone la ley, el Congreso, por supuesto, es un Congreso monaguense, ¿ok? Y el Congreso aprueba la Constitución en el año de 1858, pero ya Monagas no tiene la popularidad que tenía, ¿ok? Todo el mundo está molesto, o sea, la crisis venezolana no se resuelve, ¿ok? Y bueno, y Julián Castro, ¿ok? Que es un líder conservador, o sea, que es de la ala de Páez, ¿ok? Se va a alzar, ¿ok? En rebelión contra el gobierno en el año de 1858. ¿Ok? Y eso también va a ser el detonante de la guerra federal venezolana, ¿no? Que va a durar ahora del 59 hasta el 63. ¿Ok? Este, y, este, y bueno, el gobierno de Monagas cae. ¿Ok? Pero Monagas no le queda más remedio. ¿Ok? O lo quieren linchar. ¿Ok? Es más, de hecho, van a su casa a lincharlo. Y Monagas sale corriendo y se esconde en la embajada de Francia. El mundo siempre la llama la legación de Francia, es la embajada de Francia. ¿Ok? Había una muy buena relación entre Monagas y Francia. ¿Ok? De hecho, Monagas había querido imponer el franco francés como unidad, como moneda oficial en Venezuela. Venezuela no tenía moneda oficial. ¿Okay? Sin embargo, toda la contabilidad y todos los precios se hacían en pesos españoles, ¿no? ¿Okay? Por lo cual nosotros no habíamos abandonado el sistema de pesos españoles. ¿Okay? Sin embargo, había libertad monetaria. Usted podía ir al supermercado, bueno, a la bodega en este caso, con franco francés, la pulpería. con dólares, con libras, porque había libertad monetaria.
aquí circulaba todo, ¿no? ¿Ok? Este, y bueno, y una de las cosas que intenta hacer Monagas es crear una suerte de página del Banco Central en la cual él establece cuál es el tipo de cambio de cada una, ¿no? ¿Ok? Y lo más curioso es que siempre funciona el mercado paralelo, ¿no? O sea que Monagas fue absolutamente un fracaso en su página web del Banco Central, ¿ok? O sea Ahora, bueno, ahorita andan en esa intentona que lo que da es risa de cazar a los comerciantes que no se rigen severamente con el tipo de cambio del Banco Central, sino que asumen el cambio paralelo, ¿no? claro, Entonces, eso eso es lo lo que que está generando es una eh, inflación de los precios de los productos. Porque la lógica del comerciante es, ¿en cuánto quieres tú que yo tenga el cambio? En el tuyo, chévere. Entonces, ¡pum!, subo el precio. Y ya. claro, es que eso es actuar creyendo que yo puedo manipular el mercado. No puedo manipular nunca el mercado, pues, ¿ok? Bueno, eso lo intentó Monagas y fracasó, ¿ok? Eso hay que enseñárselo a los chicos. Yo se lo enseño a los chicos que les doy clase. Cada vez que el gobierno se mete a hacer una fracasa, aquí está el fracaso, ¿ok? Entonces, bueno, como se han acabado los bancos, ¿ok? Entonces, él propone la creación de un instituto que se llama el Instituto de Crédito Territorial, ¿okay? Que iba a absorber esta deuda y le iba a seguir prestando a los agricultores. Ese banco nuevo va a quebrar también, ¿okay? O sea, no va a haber solución, Julián. O sea, Todo, todo lo que se destinara a financiar a los agricultores venezolanos del siglo XIX quebraba ya por anticipado, pues, ¿no? hay que tener bien claro esto, ¿no? Que el agricultor venezolano no es el empresario moderno, ¿ok? En esa época y tampoco ahorita, ¿no? ¿Okay? Entonces hay que tenerlo bien claro, ¿no? O sea, no estamos hablando de un débil de verdad, de una persona que tiene voluntad de ayudar al desarrollo nacional, no necesariamente es eso, ¿no? ¿Okay? Ojo, no estoy diciendo que todos deben ser así, ¿no? ¿Okay? Sino que yo me escondo detrás de que yo soy venezolano, de que yo necesito que me ayuden, que yo Sí, de la bueno, justicia social, detrás de la justicia social antes de que el concepto se hubiese popularizado. Ahora, y hay una pregunta bueno, ya estamos por terminar, profe. Hay una pregunta que yo quiero dejar en el aire para la próxima semana. O sea, ¿es posible que un gobierno se mantenga con una economía a la que ha devastado? Eso es interesante porque el siglo XIX tiene que darnos algunas señales, algunas señales. bueno, fíjate, el gobierno de Monagas te demuestra que no. ¿Ok? O sea, ahí la gente se rebeló, ¿no? Y Monagas te tuvo que refugiar en la alegación, ¿ok? Y de ahí viene el famoso protocolo Urrutia, ¿no? Urrutia era el ministro de Relaciones Exteriores de Monagas, ¿no? ¿Ok? El, ¿Cómo se llama? El bisabuelo de este señor Gonzalo Urrutia, ¿no? El abuelo materno. Entonces, él es el que va a decir, la gente no puede entrar aquí, porque es territorio francés, ¿ok? Y Monagas va a pasar años en el territorio francés, ¿ok? Hasta que por fin logran un subterfugio para sacarlo de ahí y llevarlo al exilio, ¿no? ¿Ok? Y la gente pendiente para tratar de hinchar a Monagas. El malestar que se creó fue impresionante, ¿ok? También, Monagas desde el primer día, digamos que construyó las condiciones para esas ganas de lincharlo que casi que lo sobrevivieron, pues, ¿no? fíjate, también el malestar económico es lo que acaba en el siglo XIX con la llegada de los andinos, ¿no? ¿Okay? Y a pesar de que el gobierno de Castro no fue un gobierno muy bollante, ¿okay? Que más bien se mantuvo en el gobierno por su inmenso populismo, ¿okay? A él lo sigue Gómez y Gómez logra un crecimiento económico tan apabullante que Gómez no pudo ser sacado del poder. ¿Okay? Y fíjate, los gobiernos que van más adelante, de López y Medina, son muy inestables, por razones económicas, ¿no? Y eso es lo que trae a los adecos, ¿no? Y los adecos también son víctimas de esa inestabilidad económica porque
por eso es que Pérez Jiménez lo puede sacar del poder, ¿no? Y a Pérez Jiménez lo sacó del poder la economía. ¿Ok? Una crisis económica. Solo la gente no logra captar, ¿no? Y fíjate, este periodo que nosotros llamamos democracia civil, ¿ok? Que yo creo que sí fue civil, pero que no fue muy democrático, este, terminó fue con una crisis económica, ¿no? Y esa crisis económica trajo a Chávez, ¿no? ¿Ok? Y esa crisis económica no ha sido resuelta. ¿Ok? Entonces, No, yo, y este momento el país, quienes gobiernan cargan encima una crisis económica que no atinan a resolver. O sea, a mí lo que me sorprende es la falta de sentido de urgencia. Y la pregunta, por supuesto, era intencional en el sentido de que, ¿cómo pueden pretender mantenerse al frente si no tienen ninguna iniciativa que a la corta permita entender, decir, bueno, pero por lo menos van a arreglar la economía? Nada. O sea, bueno, y el, el eso que, desmadre económico que garantiza el desmadre político que garantiza el desmadre económico. bueno, y eso que estás relatando tú es el inmenso malestar que hay en la calle, pues. Así es. Tú te montas en un taxi, el taxista empieza a hablar de cosas que son sus problemas personales, ¿no? ¿Ok? Y la persona que está montada en el taxi también habla de sus problemas personales, porque es que todos estamos metidos en una crisis que no le vemos solución, ¿no? ¿Ok? Así es. Y Pero eso, eso será para la próxima semana, porque creo que el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales también presentó resultados, ¿no? sí. Que si quieres, la semana que viene hablamos un poco de eso. Exactamente, sería excelente. Bueno, Vale, profesor, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben, suscríbanse al canal, no sean pichirres, que es gratis. Denle like al programa, difúndanlo. Nos gusta leer sus opiniones y bueno, nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, profesor Daniel Laud, gracias. Y síganlo, @Daniel Lahoud, H intercalada en X. A mí, @BJMC. Saludos. hasta luego, pues.